Arratsaldeon denoi. Eskerrik asko, señora presidenta. Esta moción responde a una interpelación que ya vino a este pleno y que, desde luego, su objetivo es respetar, por un lado, el acuerdo programático referente a cómo apoyamos el desarrollo de las políticas de igualdad, aunque tiene algunas concreciones más allá del propio acuerdo programático, y, desde luego, intentar avanzar conjuntamente en aquellas cosas que yo sé que otros grupos y partidos presentes en esta Cámara tienen ya también desarrolladas. Se trata de aprobarlo para que realmente los pasos sigan adelante. Y, además, con esta moción no se está cuestionando, al revés, todo lo que ya está bien hecho y que en ese camino debemos de seguir. Queríamos recordar, en cualquier caso, que las políticas públicas de igualdad, una vez más, decir que su única solución y vacuna a las violencias machistas como el síntoma de lo que ocurre es realmente la igualdad, ¿no? Recuerden que efectivamente la fiebre es un síntoma, pero las causas son las que hay que abordar. En este caso hablaríamos de lo mismo. Las violencias machistas en todas sus vertientes y posibilidades, lo mismo que la brecha salarial, que cualquier cuestión que analicen, es un síntoma, efectivamente. La causa es otra y es la que realmente tenemos que ver, detectar y, desde luego, actuar. Pero, en cualquier caso, volviendo a las violencias, es bueno recordar, porque lo repetiremos una y otra vez, incluso aunque haya personas que les aburra, ¿no? Porque es importante recordarlo, ¿no? Que es uno de los mayores déficits democráticos de nuestra sociedad, también de la Navarra, porque la tiene, ¿no? Sobre todo porque afecta de una manera estructural a todas las mujeres, y vuelvo a recordar que somos el 51% de la población y no un colectivo desfavorecido con el que haya que actuar con políticas específicas. No, hay que actuar de manera transversal. Por eso, porque somos somos la mitad de la población, ¿no? Y, como bien les decía el otro día, una experta en esta materia, Soledad Murillo, insiste siempre, ¿no? El 51,7% de la población no puede ser considerado como una minoría. Nadie es cuota siendo mayoría de la población. Es cierto que en estos momentos, y la insistencia también de esta moción, es porque el posmachismo actual intenta crear confusión y, además, con ello lograr un doble objetivo, ¿no? Por un lado, intentar desvincular la situación actual de las violencias hacia las mujeres de ese machismo estructural histórico que insisto una y otra vez, ¿no? Para así quitarle el significado importante a esta realidad y que no se entienda como consecuencia de la desigualdad, sino como una serie de conductas aisladas de una serie de hombres que las hacen y ya está, ¿no? Y, por otro, también pretende desarticular todas las medidas dirigidas a corregir la desigualdad y a promocionar la igualdad. De hecho, desgraciadamente, en los últimos años hemos tenido recortes importantes, aunque también tengo que decir que Navarra los ha tenido, pero no ha sido probablemente de las comunidades que más. Sin embargo, sabemos, y vuelvo a insistir, por Naciones Unidas, que esas causas se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Lo dice todo el marco legal que habla en esta materia en todo el mundo, da igual, y a nivel europeo en concreto, y especialmente el Convenio de Estambul, que ahora mismo nos marca realmente a todos los países que están en Europa desde este punto de vista. Volver a recordar que esa prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, con las relaciones de respeto y la igualdad de género, y que ese trabajo es fundamental. Ayer o hoy, ahora no recuerdo, creo que era hoy, ya me despisto con las fechas, venía el dato de lo que ha presentado a través de la consejera responsable de Cultura y Juventud, y venía un dato hablando de la situación en esta materia en la juventud en Navarra. Era un dato preocupante también. De los datos últimos, de 700 y pico denuncias, había 274, o sea, el 35% de 14 a 30 años. Es un tema no a dejarlo como baladín. Pero, en cualquier caso, aclarado esto, quiere decir que una cosa son los síntomas y otra las causas de fondo. Vamos a recordar un poquito, decir, cómo se hacen las políticas públicas de igualdad, ¿no? Está todo dicho y escrito. Es decir, no es algo que nos parezca nuevo, nos puede costar, pero realmente se sabe, y se sabe porque la Conferencia de Beijing, que ya tiene muchos años, insistió como la herramienta para la consecución de la igualdad de oportunidades efectiva y la erradicación de todas las violencias, el tema de las políticas de la perspectiva de género de manera transversal, lo que se ha llamado en otros sitios el mainstreaming, y, cómo no, el empoderamiento de las mujeres, un colectivo que ha arrastrado históricamente una desigualdad y una discriminación, y es importante situarnos también como sujetas de derechos, creérnoslo, y por lo tanto actuar de esa manera, ¿no?
Así que el objetivo de esa transversalidad o mainstreaming es incorporar ese principio de igualdad, ¿no?, como un elemento, diríamos, estructural, ¿no?, que modifique realmente la política y la administración pública, ¿no? Lo que muchas veces se dice, ponernos las gafas de género, ¿no?, mirar de otra manera. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. En un contexto que estamos viviendo de muchísima complejidad social, muchísima pérdida de confianza en las instituciones, de muchísima desafección democrática y mucha más exigencia ciudadana que nos pide más, ¿no? La transversalidad de género es una pieza clave en cualquier política que queramos ahora desarrollar. Un buen gobierno es también necesariamente una administración que incluye y democratiza, capaz de producir unas políticas públicas que son de mejor calidad, no solo porque estén bien diseñadas, gestionadas y evaluadas, sino porque recogen y dan respuesta a las necesidades e intereses de toda la ciudadanía en su total diversidad, sean hombres y mujeres, además de otras diversidades. Esto, además, vuelvo a insistir, está avalado por todas las legislaciones y significa un cambio, una transformación de las prácticas y de las propias culturas de las organizaciones públicas, de cómo estamos actuando. Es costoso, vuelvo a decir, pero es posible y realmente es importante preguntarse cada vez si lo hacemos. Esto es muy viejo, como dice algún otro compañero, es viejuno, ¿no? Digo porque hubo una mujer que además fue guillotinada precisamente porque fue la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, declaración que casi nadie conocemos, solo conocemos la Declaración de la Igualdad, Fraternidad, etcétera, francesa. En el mismo año esta mujer, en 1791, Olympe de Gouges dijo esto: la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Lo dijo ya en 1791. Será fundamental ir dándole cauce a este tipo de preocupaciones. Y también hay otra mujer que ha sido también muy conocida, Michelle Bachelet, que dice siempre que mientras más mujeres en toda su diversidad participen en la toma de decisiones que les afecta a sus vidas, más sólida va a ser la democracia. Si queremos una democracia sólida, tiene que contar y tener perfectamente transversalizado este tema. En definitiva, ¿en qué se traduce esto? En una normativa con perspectiva de género en todos los aspectos de la vida que miremos, da igual económicos, políticos, sociales y culturales. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora estos días sale la Volkswagen y está planteando que va a hacer un nuevo coche, es decir, que además está planteando sobre todo el tema de rejuvenecer la fábrica. Buen criterio, francamente, pero ¿por qué no se plantea también feminizarla en el sentido de que hay tan poquísimas mujeres? ¿Y por qué no se plantea en este nuevo criterio que va a plantear que entren más mujeres que las pocas que hay? También es un buen criterio, ¿no? Nos debería preocupar, sobre todo porque luego nos preocupa la brecha salarial, y uno de los motivos de que haya brecha salarial es ese, que la industria ligada, como la Volkswagen, que es la que más gana, etcétera, etcétera, es donde menos mujeres existen. Eso hace que al final, digo, más cosas, pero la brecha salarial nosotras cobremos menos. Pero también no es solo eso, es la importancia de la formación del personal político y técnico de la Administración, la importancia de que haya planes y programas específicos, no solo de violencias machistas, sino planes de igualdad, como existen en muchos ayuntamientos y que realmente son los que han permitido sensibilizar a la ciudadanía y avanzar en esta materia, ¿no? El tema de que insistimos una y otra vez, que hoy se ha nombrado por parte del portavoz de Bildu, ¿no? Informes de impacto de género. Es importante, no podemos analizar las cosas sin ver cómo estamos impactando, qué ocurre. Y no solo, usted ha dicho, un informe de impacto de género ligado al tema del lenguaje. No es un problema solo del lenguaje, es importante, el lenguaje está claro, pero lo que tiene que analizar es realmente si, por ejemplo, el TIL, el Plan de Inversiones Locales, realmente cuando se analiza en sus competencias, deja claro que los ayuntamientos van a tener las competencias de igualdad también, lo mismo que tienen de servicios sociales y de otras cosas, y más cuestiones que debería analizar. Es decir, es hacer la transversalidad en cualquier cuestión que hagamos, y así como lo vimos la reforma fiscal, los presupuestos y cualquier tema que traigamos aquí, ¿no? Esto es de obligado cumplimiento, pero además, como decía, está el mainstreaming, también el empoderamiento. Hay que seguir insistiendo en que las mujeres participen también en todos los aspectos y también en la política, en lo social. Hay otro aspecto importante ahora, ¿no?, en cómo desarrollarlas, que es el tema de verdad de trabajar con niños y hombres, digo niños, hombres, en masculino. Y algo fundamental, ¿no?, que es colocar en el centro de las políticas públicas la corresponsabilidad y la ética del cuidado. Es importante darnos cuenta de decir que
Ahora mismo lo más importante para las personas es la sostenibilidad de la vida, que podamos seguir viviendo, que vivamos con condiciones y garantías, que vivamos bien todo el mundo y bien repartido. Pero si no la sostenemos es imposible, lo mismo que dije el otro día que la naturaleza. Y esto se nota muchas veces que no lo valoramos. Por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿no? Se paga menos, y es así, a las trabajadoras familiares que a aquellas personas que hacen el mantenimiento. Normalmente son hombres, ellas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no valoramos de igual medida el mantener unos árboles, unos bancos, etcétera, que el mantener la vida y el cuidado de las personas? ¿Por qué estas discriminaciones? Como ese habría miles de ejemplos. Es poner de verdad el mantenimiento de la vida en el centro de las políticas. Nos iría mucho mejor. Aparte, por supuesto, de temas de sensibilización, coeducación, etcétera. Por ello, esta moción tiene una serie de resoluciones que unas ya están recogidas en un acuerdo programático, pero es en la insistencia, y otras no. O no así, aunque seguro que en el espíritu. Decimos que, además de haber recuperado el INAI, que era un organismo fundamental y es importantísimo lo que ha ocurrido, también entendemos que para desarrollar las políticas de igualdad deben de hacerlo también, deben de existir las figuras de agentes de igualdad, que son las reconocidas por la Ley de Igualdad del 2007 y que además tiene, sin más, su lógica. Y que en este momento el Gobierno, no sabemos, pero le decimos que saque plazas de técnicas de igualdad para que realmente esas políticas puedan desarrollarse no solo en el INAI, sino a través de todos sus departamentos y organismos. Si hablamos de euskera, nadie nos planteamos que tengan que ser personas técnicas de euskera las que realmente desarrollen esto. Si hablamos de, no sé, una operación en este momento, bueno, me remito a la mía, ¿no?, de cáncer de mama, no se me ocurriría que no me operara una persona que no fuera cirujana. O sea, no se me ocurriría. Si estoy pensando en una actuación concreta en el departamento de temas sociales, seguramente no se me ocurre que no contar con personas trabajadoras sociales que entiendo que están preparadas específicamente, ¿no? O decir, sin embargo, cuando hablamos de la figura de técnicas de igualdad suele haber resistencias, no se entiende, se piensa que cualquier persona por el hecho de ser mujer puede hacer políticas de igualdad y no sé por qué se piensa que los hombres no, si se forman bien, porque hay formaciones específicas para poder hacerlo. Así que no comprendemos a veces esas resistencias y nos parece importante que se haga. Los ayuntamientos ya lo tienen, ya lo están haciendo. El Gobierno también debe de incorporarlo en sus OPEs, este tipo de figuras. Pero también volvemos a insistir que la moción dice la obligatoriedad de los informes de impacto de género y para ello es muy importante que haya personas que sepan hacerlos. No se pueden hacer sin saber, sería absurdo, y me redundo más en la idea de por qué personas que sepan lo que es trabajar la igualdad desde esta perspectiva, ¿no?, que estén formando parte de los diferentes departamentos. Y desde luego, porque además, lo que les insisto, si no existen, seguimos ahondando la brecha salarial, porque no nos damos cuenta que cuando hablamos del Canal de Navarra, por un ejemplo, no estamos pensando, oiga, pero ¿cuántos agricultores hombres hay? ¿Y cuántas mujeres hay? ¿Y quiénes se benefician? ¿Que se benefician por ser las mujeres y compañeras? ¿O realmente hemos pensado que ellas tengan también parcelas, terrenos, etcétera, etcétera? Es decir, cualquier cosa que hablamos tiene la mirada de perspectiva y es importante. Y yo sé que lo digo muchas veces y que a veces hay quien piensa que le aburro, pero es que es así. Es que tiene la perspectiva de género cualquier análisis que hagamos. Entonces, por eso también insistimos en el tema de los datos desagregados por sexo. Sin esos datos no podemos actuar nunca bien. Voy a remitirme al mismo ejemplo del informe que ha salido de Juventud. Analiza el tema de violencia de género, lo dice, pero luego habla de forma genérica. Los jóvenes tienen un problema de pobreza de tanto, los jóvenes tienen un problema de empleo de tanto, los jóvenes tienen abandono escolar de tanto, los jóvenes en el deporte, no, es que no es igual los jóvenes y las jóvenes cómo está su situación de pobreza, no es igual los jóvenes y las jóvenes en materia de empleo, cuál es la situación, no es igual los jóvenes y las jóvenes la situación de exclusión o no en el deporte, en qué espacios y cómo, y así en cualquier de los análisis que se hagan, o en el fracaso escolar o en cualquiera. Por eso es importante dar esos datos siempre desagregados que nos permitan actuar bien, no de manera generalista, que desgraciadamente haríamos daño a algunos colectivos. Lo mismo que el tema del lenguaje no sexista e integrador del lenguaje. Agradezco muchísimo los esfuerzos que hay cada vez más y se notan muchísimo en este contexto de muchísimas personas en sus propias mociones hablando y tal. No es una tontería. Además de que la normativa nos obliga, es importante recordar, y de verdad, que lo que no nombramos no existe. Esa ha sido desgraciadamente la historia de las mujeres, que como no se ha nombrado, no se ha conocido. Seguramente la declaración que les he nombrado de 1791 habría gente que la conocería, pero en su gran mayoría no, sencillamente porque ha estado
oculta, como eso miles y miles de cosas. Hay que poner a las cosas también en su nombre y por eso de ahí el lenguaje. La ley foral 30 segundos. Sí, perdón, solo me quería centrar en el tema del Observatorio de Igualdad en Navarra. Es fundamental que dependa del INAI, que en colaboración con la UNA, que sea un observatorio que nos permita conocer, hacer herramientas de corrección, saber el efecto de las políticas que actuamos y, sobre todo, también un lugar donde se pueda recurrir. Es decir, si yo tengo discriminación, pero no es decir, es de esa difícil de demostrar, que tenga un sitio donde me sienta apoyada, pero además permita a todas las políticas públicas analizar lo que hacen. Es un organismo importantísimo que existe en muchos lugares en este momento, que Navarra no lo tiene y no cuesta apenas crearlo y nos serviría muchísimo para avanzar. Así que solo eso y volverles a recordar, y quiero agradecer, por ejemplo, ya que estoy aquí, a Emma Watson, una mujer que con la gran carrera profesional que tiene ha decidido dejarla para dedicarse un año entero a trabajar políticas de igualdad. Me ha parecido magnífico. Abrimos turnos a favor. Comenzamos.